Mis hermanos y mis amigos, buenas tardes. Caín, el primogénito de Adán, desobedeció la ley moral y mató al justo Abel. Sem y Jafet fueron obedientes al honrar a su padre Noé, mas Cán se burló de él. Ismael se reía de Isaac, pero Isaac acataba la instrucción de sus padres. Esaú despreció a Dios y Jacob en su vejez fue sumiso a la autoridad divina. De los hijos de Jacob, ¿qué podemos decir, mis hermanos? Rubén afrentó a su padre por subirse a su lecho, pero José fue sumiso a las providencias divinas, bendiciendo no solo a su casa, sino a todo el imperio egipcio. David, mis hermanos y mis amigos, fue el único hijo de Dios que en el momento más crucial, decisivo y difícil para el pueblo de Israel, le creyó a Dios y pudo vencer al poderoso Goliat. Adonías, Amnón y Absalón afrentaron a su padre, mas Salomón rogó sabiduría para reinar. La misma nación de Israel como hijo fue rebelde, fue una nación contumaz e idólatra, recibiendo duro juicio por medio de cautiverios. Mis hermanos, los patriarcas, los reyes y la nación hebrea apuntaban al verdadero Hijo de Dios, el segundo Adán, el auténtico Noé, la simiente de Abraham, quien formaría el verdadero Israel, el Israel de Dios. La fuente y estándar de sabiduría, Jesús, nuestro Rey, mis hermanos, es el Hijo obediente, perfecto del Padre, que tiene un solo mandato: establecer el reino de Dios en la tierra. Hacer lo que el primer hijo, Adán, no pudo. Imágenes de Dios en todo el mundo. Mateo nos ha estado narrando que está muy cerca de lograrlo. Ni los discípulos, ni los rabinos, ni la misma nación hebrea sabe cómo va a ser el inicio de ese majestuoso reino. Tal comienzo, mi hermano y mi hermana, tal comienzo, mi querido amigo, va a estremecer, va a dividir la historia. La inauguración del reino del Mesías va a ser por medio de su trono sangriento en la cruz del Calvario. Así como lo oyen, mis hermanos. La inauguración del reino mesiánico va a ser por medio de su trono sangriento en la cruz del Calvario. Y esto, mi hermano y mi hermana, no lo pensaban sus discípulos, a pesar de que nuestro Rey ya les había anunciado 3 veces lo que sucedería. Faltan pocos días para este solemne, majestuoso y glorioso evento. Entre tanto, el Rey ha llegado a la ciudad de paz. Jerusalén es la ciudad de paz, es su significado. Allí han sucedido cosas maravillosas. Desde que fue recibido con gran emoción, con mucha expectación y júbilo en las calles de Jerusalén. Nuestro Rey ha impactado contundentemente la avaricia, la corrupción y la prevaricación de los doctores del Sanedrín, porque les está recriminando públicamente por la profanación de su casa, de la casa de su padre, de la casa de Dios.
Ahora está Jesús, mis hermanos. Está Jesús, nuestro Mesías, haciendo gala de su espectacular sabiduría para atrapar, para sorprender y para avergonzar a los grandes maestros de la Torá. Aquí están los buenos hijos que supuestamente obedecen a Dios. Y el rey los va a confrontar directamente a los hijos de Dios por creación, a su nación hebrea. Y les va a instar vehementemente su necesidad y su urgencia de arrepentirse. Sí, a los pecadores. Tengamos claro que los pecadores no son únicamente los publicanos y las rameras, como lo entendían los fariseos y saduceos. Jesús va a retumbar severamente la aparente obediencia de los religiosos judíos al afirmar que los inmundos publicanos y rameras van a ingresar primero al reino de Dios. En consecuencia, mi hermano y mi hermana, consideremos en esta tarde el pasaje de Mateo 21, 28 al 32, bajo el título La gracia misericordiosa del Rey. La gracia misericordiosa del Rey. Vamos a considerar, mi hermano y mi hermana, dos puntos. El primero de ellos, la misericordia del Rey es para pecadores. Verso 28 al 30. Y el segundo punto, la gracia del Rey es para los miserables. Versículo 31 al 32. Por favor, tome su Biblia y présteme atención desde el versículo 28 hasta el versículo 30. Nuestro primer punto, la misericordia del Rey es para pecadores. Por favor, leamos verso 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose el primero le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo: No quiero. Pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo: Sí, Señor, voy. Y no fue. Nuestro amado Señor Jesús acaba de tener una discusión pública en el templo. Jesús, ¿qué estaba haciendo, mis hermanos? Jesús estaba enseñando. Mire por favor versos más atrás, versículo 23. Cuando vino al templo, los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo se acercaron a él mientras enseñaba. Lo interrumpieron y le dijeron: ¿Con qué autoridad haces estas cosas? ¿Y quién te dio esta autoridad? La autoridad del Sanedrín, mi hermano y mi hermana, fue silenciada por la sorprendente sabiduría del Rey Mesías, quedando todos los distinguidos maestros de Israel sin palabra que decir en medio del templo. Seguido de ello viene el verso 28. Dice nuestro Señor, comienza el verso 28. Pero, ¿qué os parece? Pero, ¿qué os parece? Es decir, nuestro Rey, mi hermano y mi hermana, no ha desechado a los fariseos ni saduceos. Y esto es realmente muy importante. Nuestro Rey no ha desechado a los fariseos ni saduceos. Y quiero que por favor lo tengan muy presente, mi hermano y mi hermana. Porque es una grande misericordia. Aún nuestro Rey sigue ejerciendo su grande misericordia. Porque estos maestros del Sanedrín son necios. Nuestro Rey Mesías, como bien sabemos, conoce los corazones de todas las personas. Y en especial,
el de estas autoridades religiosas. Y va a hacer con ellos algo muy especial. Les va a contar una parábola. Por eso dice, pero ¿qué os parece? Jesús, mis hermanos y amigos, nos sigue asombrando, porque es un rey lleno de bondad. Y se va a tomar el tiempo de ser el mejor pedagogo, ilustrando el perverso y aberrante pecado de incredulidad de estos eruditos hebreos. Por favor, verso 28. Pero, ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos. Y acercándose el primero le dijo, hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él dijo, no quiero, pero después arrepentido fue. Y acercándose al otro le dijo de la misma manera. Y respondiendo él dijo, sí señor, voy. Y no fue. De nuevo, mi hermano y mi hermana, nuestro rey no tiene ninguna necesidad de mostrar más misericordia para con estos corruptos legisladores judíos. Porque estos maestros de la ley no creen en Jesús como el Mesías. Ellos, mis hermanos y mis hermanas, que han visto de primera mano. Por favor, mire el verso 14. Mire por favor el verso 14, Mateo 21, 14. Y vinieron a él en el templo, ciegos y cojos, y los sanó. Pero los principales sacerdotes y los escribas, viendo las maravillas que hacía, y a los muchachos aclamando en el templo diciendo, Hosana al hijo de David, se indignaron. Los pobres doctores se indignan. Los principales sacerdotes, tal vez de alabar, de postrarse, de glorificar a Dios, porque están viendo al Hijo real de David. Están viendo al Hijo del Hombre. Están viendo al Mesías que había llegado. ¿Qué es lo que hacen? Se indignan. Lo que hacen es indignarse. Son unos miserables. Son necios. Son ciegos. Porque enseñando las Escrituras no son capaces de ver en ellas las profecías cumplidas en Jesús de Nazaret. Hermano, hermana, amigo, la resurrección de un muerto no es suficiente poder para estos fariseos incrédulos. No es suficiente. Por favor, mire Juan 11:45. Vaya mi hermano y mi hermana a Juan 11:45. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Verso 53. Así que desde aquel día acordaron matarle. Eso sucedió aproximadamente meses atrás. Habían acordado dar muerte a nuestro rey Mesías. Ahora tengamos ese contexto en la mente de nuestro rey. Jesús esto lo sabe y no le asusta. No lo detiene porque sabe que está en las manos no el Sanedrín, no el sumo sacerdote, está en las manos de su Padre eterno. Aquí lo interesante, mi querido hermano, es que sabiendo que los del Sanedrín son una cueva de ladrones y una generación de víboras, ¿qué hace? No los rechaza. Muestra
aún su misericordia. Va a mostrar su misericordia, mi hermano y mi hermana, con estos viles pecadores. Nuevamente, verso 28, Mateo 21, 28. Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos y acercándose el primero le dijo: hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo, él dijo: no quiero. Pero después arrepentido fue, y acercándose el otro le dijo de la misma manera, y respondiendo, él dijo: sí, Señor, voy. Y no fue. Jesús, mi hermano, nuestro Rey Mesías, hubiera hecho bien en irse. Después del verso 30, él se hubiera ido. Les hubiera dejado la duda a estos maestros fariseos. Y más sabiendo, mi hermano y mi hermana, cuál es el objetivo de una parábola. Por favor, recuérdelo. Mateo 13:10. Mateo 13:10. Entonces, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿por qué les hablas por parábolas? Él respondiendo les dijo: porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más para el que no, pero el que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven y oyendo no oyen ni entienden. Pero hermanos, ¿qué sucede? Lo más grandioso de la misericordia del Rey es que da paso a su gracia inescrutable. Entremos así al segundo punto. La gracia del Rey es para los miserables. Verso 31 y 32. ¿Nos damos de cuenta, mis hermanos, qué está sucediendo? Nuestro Rey, ¿qué es lo que va a hacer? Nuestro Rey no es solamente misericordioso, es lleno de gracia, porque les va a explicar a los miserables maestros judíos la urgencia apremiante de arrepentirse y creer. Mire por favor Mateo 21, versículo 31 y 32a. Pregunta a nuestro Rey a las autoridades del Sanedrín: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis. Pero los publicanos y las rameras le creyeron. Nuestro Señor Jesús asegura que muchos publicanos fueron salvos por la predicación de Juan el Bautista. Revise por favor, mi hermano y mi hermana, el Evangelio de Lucas. Lucas 3:3. Por favor, ubíquelo en su Biblia. Lucas 3:3. Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Verso 7. Y decía a las multitudes que salía para ser bautizados por él: oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Verso 10. Y la gente le preguntaba diciendo: entonces, ¿qué haremos? Vinieron también unos publicanos para ser bautizados y le dijeron: maestro, ¿qué haremos? Él les dijo: no exijáis más de lo que os está ordenado. Mis hermanos, si buscamos la parábola de los 2 hijos en los demás evangelios, no la vamos a encontrar. Es particular esta sección que Mateo registra. Solo aparece en Mateo.
Creo que Mateo Leví la puso a propósito, porque quizás él fue uno de esos publicanos que se acercaría en el río Jordán a escuchar la predicación de Juan el Bautista. Y fue nuestro Señor Jesús, mis hermanos y mis hermanas, el que está dando testimonio de la eficacia de la predicación de Juan el Bautista, porque Mateo y también Zaqueo son dos de estos muchos publicanos salvos. Por favor, vayamos a nuestro texto, Mateo 21:31. Le pregunta nuevamente al Señor Jesús a los del Sanedrín: ¿cuál de los dos hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: el primero. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Nuestro rey, mi hermano y mi hermana, es un rey lleno, rebosante de misericordia, abundante en gracia. Está instando nuevamente a los religiosos maestros que se arrepientan, que crean, que entiendan, que sepan y conozcan quién les está hablando. No es Juan el Bautista, es aquel Cordero de Dios que bautiza con el Espíritu Santo. Es de quien el mismo Juan declaró en el Jordán que no era digno de desatar su sandalia. Es el mismo Dios hecho hombre. Es el Hijo del Hombre, el profeta que advirtió Moisés que vendría. Es aquel Hijo de David que está iniciando el reino de Dios. Verso 32, mi hermano, Mateo 21:32. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros viendo esto, no os arrepentís después para creerle. Mis hermanos, solo nuestro Rey manso, humilde, lleno de gracia, puede tener tanta longanimidad para con estos religiosos. Jesús sabe muy bien qué va a suceder si no se arrepienten. Pues fue el mismo Juan el Bautista quien les dejó el juicio inminente. Por favor, recordémoslo, Mateo 3:7. Vaya por favor hojas más atrás, Mateo 3:7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a hacer a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Los religiosos del Sanedrín deben huir de la condenación. Deben acercarse, deben rendirse, deben suplicar fe, deben rogar perdón, expresando y clamando a Dios por su necedad. Esa, mi hermano y mi hermana, es la verdadera obediencia. Solo así serán buenos hijos. Querido amigo, querido asistente, querida hija, querido hijo que está ahí sentado, escuche por favor con atención. Si los maestros de las Escrituras del tiempo de Jesús necesitaban arrepentirse de su incredulidad, ¿cuánto más ustedes? Si los judíos donde nació Jesús necesitaban fe, ¿cuánto más usted? Escuche por favor las palabras del rey, querido hijo. Seguramente usted es religioso porque viene a la iglesia desde hace muchos años, pero su vida sigue igual,
solo es una apariencia, porque no hay fruto. Venga a la cruz de Jesús. Venga a los pies de Cristo. Arrepiéntase de sus pecados. Arrepiéntase de su religiosidad. Nada nos puede salvar, ninguna obra. Solo Jesús, el Hijo de Dios, da salvación por gracia. Solo Jesús, el Rey Mesías, salva por misericordia a nosotros, los miserables pecadores. Acérquese al Rey de gracia, quien sigue salvando por gracia. Mateo 21, 28, 32. Sacamos dos conclusiones, mis hermanos y mis hermanas. Primera conclusión. Nuestro Rey de gracia y misericordia sigue haciendo gala de sus buenas nuevas de salvación para con los hijos aparentes, obedientes, que son los religiosos, fariseos, saduceos y escribas, los cuales necesitan afanosamente lo que los publicanos y rameras han alcanzado: la misericordia y la gracia de Jesús. Segunda conclusión, mis hermanos y mis hermanas. Los doctores del Sanedrín quedaron expuestos por segunda vez. Recordemos que venía la discusión desde la pregunta anterior. Jesús los sorprendió con su parábola y ellos mismos respondieron que los hijos que se arrepintieron son los que hicieron la voluntad del Padre. Y esto confirma que los publicanos y las rameras creyeron a Juan el Bautista, quien tenía la autoridad de Dios y del pueblo, entendiendo que la autoridad de Juan el Bautista era del cielo y reconocida por los hombres. Culmino, mis hermanos, con tres reflexiones. Primera, la misericordia del Rey, mi querido hermano, mi querida hermana, usted asistente y hijo que está ahí sentado, la misericordia del Rey es para los pecadores. Por favor, mire 1 Corintios 6, 9 al 11. 1 Corintios 6, 9 al 11. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Sí, mi querido pecador redimido, no nos escandalicemos, pues todos antes de Cristo éramos lo mismo: pecadores, viles, hacedores de maldad. Lo que cuenta hoy es que somos en Cristo. Y es que vamos hacia Cristo, vamos hacia la gloria. Por lo tanto, exalte, alabe y magnifique al Rey, pues le plació tener misericordia de usted y de mí, que somos pecadores redimidos. Segunda aplicación, mi querido hermano y mi querida hermana. Nuestro Rey exige obediencia, no religiosidad. Nuestro Rey exige obediencia, no religiosidad. Por favor, vaya conmigo a 1 Samuel 15, 22. 1 Samuel 15, 22. Y Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová.
Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Querido miembro de Gracia Soberana, ¿por qué vino hoy a la iglesia? ¿Por qué se esforzó en llegar a la escuela dominical? ¿Por qué madrugó a alistar sus hijos y traerlos a su clase? ¿O por qué llegó a las 8:30 a la clase de maestros? ¿O usted, querido asistente, por qué llegó al curso de membresía a las 8:30? ¿Por qué mi querido hermano y mi querida hermana está aún en la iglesia si recibe críticas de los demás hermanos? ¿Por qué Ujier? ¿Por qué, querido maestro de escuela dominical, sirve en la iglesia habiendo tantos conflictos, chismes, rumores, críticas, pareceres, malas caras? ¿Por qué, hermano, se queda callado en medio de las críticas que hacen con sus hijos? ¿Por qué, hermanos, siguen viniendo a la iglesia si nadie le ha felicitado en su cumpleaños? ¿O usted ha tenido una dificultad y se le pasó por alto a los diáconos, al pastor, a los demás hermanos se les pasó por alto? ¿Ha estado en problemas? ¿Ha estado enfermo? Y nadie como hermano ha actuado. ¿Por qué, querido hermano, sigue perdonando una y otra y otra y otra vez las faltas de los demás hermanos? Espero, querido hermano y mi querida hermana, que la respuesta sea sencilla. Cristo. Cristo. Solo Cristo, mis hermanos, hace la diferencia entre la obediencia verdadera y la obediencia religiosa. Solo nuestro amor por Cristo es lo que nos diferencia del rey Saúl, de Judas Iscariote y de Simón el mago. En consecuencia, querido discípulo de Cristo, brillemos cada día más para el Rey, no porque usted y yo tengamos luz, sino porque reflejamos la luz del Rey. Última aplicación, mis hermanos. Esta parábola también nos enseña de la necesidad del arrepentimiento en la vida diaria de usted y de mí, querido creyente. Y esto debe ser urgente y apremiante, mi querido hermano en la fe, porque somos cristianos, pero aún tenemos pecado. Y es menester ponernos cada día bajo la ley de Cristo para saber cuánto nos falta para llegar a la estatura de nuestro Rey Jesús. Y por favor, mi hermano y mi hermana, no me venga con la palabra de cajón, que es mucho. Pues claro, es mucho. Pero mi hermano y mi hermana, eso no nos va a detener para proseguir a alcanzarlo. ¿A qué distancia estamos de la estatura de nuestro Rey Jesús? Nuestro Rey Jesús honró siempre a su Padre. Hijos, meditémoslo. Usted y yo, que nos hacemos los sordos a las peticiones de nuestros padres terrenales, o aún más, a las peticiones de nuestro Padre Celestial, y nos hacemos los sordos. Jesús amó la ley divina. Usted y yo, creyente, tenemos que amar más la ley divina. Tenemos que proseguir. Jesús fue varón perfecto en oración. Y hermanos, a Dios gracias, que no perdemos la salvación porque oramos poco. Pero sí, mi hermano y mi hermana, tenemos que proseguir, crecer en la comunión,
Pues solo por medio de la oración nuestra alma cobra aliento y podemos seguir vigorosos. Jesús, mis hermanos, fue varón de dolores. Hermano, no se ponga bravo, ni se amargue, ni se frustre, ni pelee con Dios por los sufrimientos que usted y yo experimentamos. Y me refiero a las aflicciones que no son ocasionadas por nuestras malas decisiones. Me refiero a las aflicciones que Dios pone soberanamente. Porque esta es la realidad, mi hermano. Dios las puso. Tenemos que aprender como el Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús, mis hermanos y mis hermanas, aprendió a sobrellevar su vituperio sin amargarse. Y a Él nadie lo obligó. Él lo hizo voluntariamente. Él decidió hacerlo por amor a su pueblo. Jesús fue varón de dolores. Y la aplicación acá es que nos tenemos que arrepentir. ¿Y qué es arrepentimiento, mi hermano y mi hermana? Es cambiar la idea que está en nuestra mente. Es un giro. Es cambiar la idea que está en nuestra mente. Entonces estamos en aflicción y decimos, no, es que Dios es cruel. Es que me está castigando con ese sufrimiento que estoy viviendo, con esta enfermedad crónica, con esa situación económica adversa, con esas relaciones familiares que agotan el alma. Jesús, mis hermanos, solo Jesús, nuestro Rey glorioso, le seguirá sustentando por medio de su gracia, de su ley y de su iglesia, de la comunión que solo encontrará en medio de la oración, tranquila, recordando el gozo de la salvación y los beneficios que tenemos como cristianos. Por favor, mi hermano y mi hermana, terminemos orando. Santo Señor, Santo Rey, te queremos, mi Padre Celestial, en esta tarde de culto, darte las gracias, mi amado Señor, porque a ti te plació tener misericordia de estos viles pecadores gentiles. Alabado seas, mi Padre Celestial, porque en tu plan eterno te plació que llegara tu evangelio hasta nuestra nación. Y alabado seas, mi Padre Celestial. Santo Señor, ayúdanos, mi Padre, por favor, a quitar toda religiosidad, a entender, mi Padre Celestial, que tú te complaces en una obediencia sincera. Y Santo Padre, ayúdanos, por favor, a suplicar, a rogar, a pedir que nos ayudes por tu Santo Espíritu a seguir corrigiendo, mi Padre Celestial, en lo que flaqueamos como iglesia, como miembros, como creyentes, como hijos, como padres, como esposos, como trabajadores. Ayúdanos, por favor, mi Padre Santo, pues tenemos una meta clara, ser como Jesús. Tenemos la forma y la manera para llegarlo a ser, pero aún tenemos el pecado que nos asedia. Asístenos, mi Padre Celestial. Te alabamos, mi amado, oh Señor, porque nuestro Rey Jesús comenzó su reino hace 2000 años y el cual está creciendo. Y te agradecemos porque hacemos parte de ese reino y porque somos tus hijos redimidos por gracia. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.